estar aquí. El propósito de Dios siempre ha sido, si Él ha sido nuestro creador, nuestro formador, el propósito de Dios siempre ha sido el que Él se pueda comunicar con nosotros y nosotros poder atender lo que Él nos dice. Pero si te das cuenta o nos damos cuenta, para que haya un diálogo en una persona, más bien en dos personas, tiene que haber comunicación, y esa comunicación tiene que ser bien entendida y bien escuchada. Cuando tú transmites o quieres transmitir algo, tienes que dejar por asentado que lo que hablaste o lo que dijiste lo entendió, lo escuchó y sobre todo se quedó bien en el sentir de la persona. En ese diálogo o en esa comunicación, tanto el comunicador como el que escucha tiene esa facultad de poner un criterio y decir, bueno, lo que yo te estoy diciendo es porque considero que es la verdad. Y quien escucha es el que entiende y dice, bueno, considero yo que lo que me estás diciendo es verdad. Pero más sin embargo, para poder yo entender si es verdad o no es verdad, pues tengo que verificar, tengo que buscar, tengo que empezar a ver si lo que me está diciendo es la verdad. En la comunicación hay muchas formas y maneras de no poder transmitir y de no transmitir las cosas correctas e incorrectas. Porque mi criterio y mi entendimiento puede decir, dentro de mis sentimientos, puede decir lo que yo quiera, mas no la verdad. Y esa comunicación a veces se vuelve o se torna un poco, o no un poco, mucho, muy delicada. Porque la información que llega no puede ser o no es la correcta. Y cuando no es la correcta, pues tú tienes que investigar, o tenemos que investigar si lo que me dicen es la fuente correcta. Dios nos dio un libre albedrío, Dios nos dio una libre decisión o determinación de cuestionar o no cuestionar lo que yo estoy escuchando o lo que yo estoy viendo. Las Escrituras nos dicen que no es de interpretación humana, sino divina. Entonces, ¿quién puede interpretar la Biblia? Los que la leen nada más. Cualquiera puede leer la Biblia, quien quiera puede leer. Pero ¿quién puede entender lo que le comunica Dios a esa persona o a nosotros? Por eso el tema de hoy, ¿por qué no puedo entender lo que Dios me habla? ¿Por qué no puedo comprender lo que Dios me transmite? Porque, lo vuelvo a repetir, es un criterio personal el que yo quiera entender lo que yo quiero entender. Mi razón me dice es que esto es como una forma de ver lo que yo siento y lo que estoy sintiendo, para que no pueda yo manifestar o no pueda transmitir lo que realmente me están diciendo, sino mis sentimientos de lo que me están diciendo pueden ser los que yo transmita para hacer entender lo que yo quiero. Espero que no se hayan, en el juego de palabras no se hayan confundido un poco. Pero para que me entiendan, por eso existe mucho el teléfono descompuesto, ¿verdad? Es que me dijeron que tú dijiste. Y los teléfonos descompuestos son utilizados por la comunicación y la mala comunicación de las cosas. Por eso la interpretación de la Biblia no es nada más escuchar, ver y entender. No. ¿Por qué no podemos comprender lo que Dios nos habla? ¿Por qué será? ¿Por qué será que lo que yo leo a veces no lo comprendo, no lo entiendo y sobre todo no lo alcanzo a percibir? ¿Te has puesto a preguntar si la palabra de Dios es el mismo pensamiento de Dios y me quiere comunicar algo? ¿Y por qué yo digo, pero ¿por qué no le entiendo?
Muchos escribas o eruditos de la palabra dicen que no es bueno leer la Biblia superficialmente, porque leerla superficialmente es entenderla de acuerdo a mi conocimiento y mi entendimiento. Los escribas y los eruditos de la palabra dicen que tienes que aprender a lo que tú estás leyendo, buscarlo y rebuscarlo para entender lo que Dios te está transmitiendo. Cuando tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar, lo dejas nada más en una primera palabra, y si lo entendiste bien, en ese momento dices, ya lo comprendí. Pero si no lo entendiste, le vuelves a preguntar a la persona, ¿me puedes repetir porque no entendí? Y hay personas que vuelven a decir, es que no entendí. ¿Y qué creen? Que no es malo preguntar. Al contrario, es malo no preguntar. Muchos nos sentimos como incómodos al decir, híjoles, ¿qué van a pensar de mí si vuelvo a preguntar? Y no es malo, al contrario. Para con Dios es mucho mejor que le preguntes 100 veces antes de actuar, pensando lo que tú quieres pensar y actuando lo que estás pensando actuar, creyendo que Dios nos habló. ¿Qué es lo que Dios nos muestra a través de su palabra? En el conocimiento de la verdad acerca de por qué no entendemos lo que por qué no entendemos lo que Dios nos ha hablado. Vayamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Por favor, si me regalas. Juan 5:39. ¿Ya lo tenemos? Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, fíjense, os parece, espero que empezamos a entender lo que Dios nos quiere revelar, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de Jesús, y Jesús es la viva imagen del Padre. O sea, Jesús es Dios mismo a través de la imagen física, en donde puede comunicar todas las cosas que para nosotros pueden ser una locura, pero Dios nos empieza a mostrar qué es lo que tenemos que empezar a hacer para entender bien lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Qué es la palabra escudriñar? Esa palabra escudriñar es una palabra que se utiliza tanto en el latín, en el griego, en el hebreo, pero su significado profundo está en el hebreo, que se transmite al latín de una forma similar, pero no es lo mismo. Examinar una cosa cuidadosamente, eso quiere decir escudriñar. Examinar cuidadosamente para conocer todos los detalles de la cual me están hablando o de lo cual yo estoy estudiando. ¿Para qué? Para descubrir lo que me están diciendo. Eso es escudriñar. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque vosotros parece que hay en ellas, porque tenéis la vida eterna. Yo puedo leer cualquier pasaje de la Biblia y puedo interpretarla de acuerdo como yo quiera interpretarla, porque mi criterio, mi pensamiento, mi forma de haber sido educado, mi forma de haber sido entendido y la línea que llevo sobre un criterio, ¿verdad?, de ver las cosas, la puedo interpretar de una forma negativa o positiva, de acuerdo a cómo de. ¿Por qué? Porque normalmente les leo así una porción de la Biblia que normalmente decían las personas que abrían la Biblia y de repente Dios les hablaba en lo que le abrían. Yo voy a leer así nada más un pasaje, no se los doy porque lo quiero que lo entendamos como quiero que se den cuenta que no es lo que yo interpreto, sino lo que Dios me está tratando de hablar. Dice, y dejaré a un pueblo pobre y manso en medio de ti, el cual pondrá su confianza en el nombre de Jehová.
¿Qué puedo yo entender cuando dice aquí, dejaré un pueblo pobre y manso en medio de ti? Yo luego mi idea, mi criterio dice un pueblo pobre que no tiene dinero, un pobre desdichado, un pueblo que ni siquiera sabe o tiene ciertos áreas de conocimiento. Tú empiezas a formar un criterio de lo que Dios te está mostrando leyendo, y tú estás leyendo. Pero para poderlo entender, tienes que ver qué significado le da Dios a un pueblo pobre en ese contexto histórico, en ese contexto nacional. En ese contexto nacional, porque dice un pueblo, no dice pueblos. Entonces tú tienes que empezar a ver qué es lo que Dios te está mostrando a través de las Escrituras. Por ejemplo, hay muchos de ustedes conocen Malaquías 2:3, más o menos, algo así, está en la Escritura donde dice: malditos sois con maldición, porque la nación toda me ha robado. Algunos lo han escuchado y le preguntaba el pueblo, dice: ¿y en qué te hemos robado, Señor? Dice: en mis diezmos y en mis ofrendas. Si tú no entiendes el contexto y no entiendes lo que Dios te está mostrando, vas a entender lo que tú quieres entender, y yo puedo entenderte a ti, hacerte entender lo que yo quiero que tú entiendas. Por eso las Escrituras son muy fáciles de manipular a las personas que no tienen el sentido común de escudriñar, de buscar, de rebuscar. Y yo puedo hacer que tú entiendas lo que yo quiero que tú entiendas, mas el Espíritu de Dios es el que revela, porque según las Escrituras nos dice que las escudriñemos, porque en ellas está el conocimiento y la vida eterna. Cuando tú lees un pasaje en la Biblia, tú quisieras entender que Dios te está hablando en ese momento, porque los sentimientos juegan un papel muy importante en el entendimiento y en el criterio de querer escuchar lo que en ese momento me está pasando. No sé, creo yo que a todos nos ha pasado eso, donde estamos pasando una situación y nos dicen: lee, ora, y vas y empiezas a leer la Biblia y dices: ay, sí es cierto, Señor, esto me está pasando. Sí, Señor, sí es cierto, esto me está... No, Dios apenas te está dando la oportunidad de que tú puedas darte cuenta de que más allá de lo que tú estás queriendo entender, está Él tratándote de enseñar y demostrar qué es lo que tú necesitas para salir de tu situación. Pero como no somos dados a escudriñar, sino nada más superficial, yo escucho y entiendo, leo y escucho y entiendo lo que yo quiero entender. Y creo que eso es lo que Dios ya me está hablando. Y con eso muchos de nosotros nos vamos. ¿Por qué no entiendo lo que Dios me dice? Y cuando viene la revelación de parte de Dios a tu vida, viene de una forma diferente. No es como tú crees o como yo creo, porque dice que la palabra de Dios no es de interpretación humana, sino divina. Entonces, ¿quién es el que interpreta la Biblia? El Espíritu Santo. No eres tú ni soy yo. Y si el Espíritu Santo no te revela, es porque hay algo que no permite que tú puedas ver más allá de lo que Dios te quiere mostrar. Hasta que empiezas, dentro de lo que hablábamos, o de la adoración que decía, la obediencia, empieza Dios a mostrarte para que tú empieces. Si no, no te va a mostrar más allá. ¿Qué es lo que yo puedo interpretar o cómo lo puedo interpretar? Si mi conocimiento de la palabra a veces no es la correcta, porque, como se los dije, hay veces que yo quiero entender lo que yo quiero entender, ¿verdad? Si a ti te dicen: lee esta porción de la Biblia porque ahí vas a encontrar la gran bendición que Dios tiene para tu vida, y tú automáticamente, como te dijeron que va a ser una gran bendición para tu vida, vas y corres y la lees, ¿verdad? ¿O no les ha pasado? Pero si te dicen: mira, ve a esta porción de la Biblia, no, Dios te dice que te arrepientas, no, ese es para el hermano, para mí. Y tú empiezas a tomar un criterio de acomodar las cosas
a como tú consideras. Y eso no es la interpretación de la Biblia. Vayamos al libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. ¿Qué nos dice? Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ya se dieron cuenta quién es el que guía a la verdad? ¿Ya se dieron cuenta quién va a ser el que que hable? ¿Ya se dieron cuenta quién va a hablar para que nosotros oigamos y saber todas las cosas que han de venir? El Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando yo interpreto lo que me está diciendo Dios en un diálogo muy simple y sencillo, como se los he dicho, verdad? Dice la palabra en algún pasaje de los evangelios, dice que Pedro le dijo al Señor Jesús, porque el Señor Jesús le cuestionó a Pedro y le dijo: ¿me amas, Pedro? Y me dice: sí, Señor, tú sabes que sí, ¿verdad? Y le vuelve a preguntar segunda vez: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. Y en la tercera le vuelve a preguntar y Pedro hasta se enojó. ¿Cómo puede ser posible que me preguntes eso? Tú sabes que te amo, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que cuando el Señor Jesucristo fue capturado y Jesús le dijo una profecía donde lo iba a negar, se dio cuenta que no lo amaba. Se dio cuenta que él en sus sentimientos creía que lo amaba, porque no había escuchado bien lo que él le decía. Si Pedro hubiera escuchado bien lo que él le decía, entonces sí lo hubiera amado, pero no escuchaba bien, porque él quería escuchar lo que él quería, mas no lo que Jesús le estaba diciendo. Porque la palabra de Dios nos lo muestra en las preeminencias del amor. Dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, no busca lo suyo. ¿Están de acuerdo? Y si hubiera Pedro tenido un amor verdadero, no hubiera buscado lo suyo. No, yo no lo conozco. Ya estaba buscando lo suyo. No, yo no lo conozco, de veras que yo no lo conozco. Lo estaba negando. Cuando tratamos de interpretar las cosas, no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Muchas veces decimos: es que eso ya me lo sé. ¿Quieren que yo les diga algo en particular? Aunque he leído la Biblia varias veces, yo no sé nada. Nada absolutamente. Cuando vuelvo a leer la Biblia parezco un niño nuevamente, porque no sé nada. Y muchos dicen que sí lo saben. Dicen: es que eso ya lo sé. Eso no necesitas enseñármelo porque yo ya lo conozco. No es lo que tú sabes. Fíjense, porque esa es lógica y conocimiento humano. Sino cómo interpretas lo que se supone que tú ya sabes. ¿A qué me refiero? Decía y se los voy a decir ahorita, también en la tarde lo voy a decir, ¿verdad? Decía un predicador, de hecho es una anécdota muy bonita, que estaban en una sala y había 4 predicadores o 3 predicadores, y le preguntaron, porque estaba un entrevistador, y le preguntaban: para ti, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Y uno decía: no, pues para mí la versión internacional, porque transmite bien el conocimiento y nos da ese conocimiento por medio de palabras muy, muy entendidas, ¿no? Dice: para ti, no, pues el lenguaje actual, porque es un lenguaje en donde nos comunicamos muy bien y entendemos muy bien las cosas y demás. Y el otro: no, pues la Reina Valera. No, pues es que, ¿por qué la Reina Valera? Pues porque se apega mucho a lo básico y al sentido de que Dios nos ha transmitido a través del hebreo y del griego.
Dice, es la más apegada al origen. Y otro, un anciano se quedó callado, un pastor anciano, y le preguntaron, ¿y usted para usted cuál es la interpretación, la mejor interpretación de la Biblia? Y se quedó callado un ratito y dice, después ya le contesta, le dice, la que mi mamá hacía. Y se quedaron como sorprendidos. Dice, ¿cómo que era? Que su mamá hacía. Sí. La mejor interpretación de la Biblia es como actuaba mi mamá. Una mujer que leía la Biblia y la vivía. Esa es la mejor interpretación de la Biblia. Y exactamente eso es lo que Dios nos transmite para que nosotros la interpretemos en nuestra vida. Cuando tú y yo no interpretamos la Biblia, entonces, ojo, no le hemos entendido a Dios. No le hemos entendido. Creemos que le entendimos porque entendimos o tenemos en nuestra mente que la leímos, pero no le hemos entendido a Dios lo que nos quiere transmitir. La mejor versión para que nosotros podamos entenderlo es lo que tú interpretas de la Biblia y la vives. Esa es la mejor interpretación. Por eso dice en ese versículo que leímos, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Qué es guiar? ¿Verdad? Es aquella persona que te lleva por un lugar y tú la sigues sin desviarte a un lado y a otro. Él te va a guiar. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú interpretas la palabra de Dios a la verdad, entonces tú eres guiado por Dios. Pero ¿qué pasa si Dios me dice, oye, ya no digas palabrotas, ¿verdad? Bueno, ajos y cebollas, y yo por acá, ya sabes. Bueno, y Él me dice, no lo digas. Entonces no estoy entendiendo lo que Dios me está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma palabra está siendo interpretada o mal siendo interpretada por mí. No el Espíritu Santo me está guiando, sino yo quiero hacer lo que yo quiero. Dice en el Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, si ya lo tenemos para leerla. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Fíjense qué hermoso está. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué tengo que entender de este pasaje? Si está tan chiquitito y dice, abre mis ojos. Señor, si los tengo abiertos. Los tengo abiertos, ¿verdad? Y tú dices, y miraré las maravillas de tu ley. Pues las tengo abiertos y yo estoy viendo la palabra. Pues, ¿cómo que hablas? No entiendo, Señor. Y tú dices, no, pues son espirituales los ojos. A ver, ¿tenemos los ojos abiertos espirituales? Amén. Amén, por fe, ¿eh? Porque si no, no le diéramos la interpretación que queremos a la Biblia, sino interpretaríamos lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. Aquí el rey David estaba diciendo claramente, abre mis ojos y miraré. Fíjense, quiere decir, y miraré. Quiere decir que no los tenía abiertos, aunque conocía bien la ley. O la había leído la ley, pero dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No las había visto todavía. Y muchos de nosotros quizás no hemos visto las maravillas de Dios todavía. Hemos visto milagros, que son sorprendentes los milagros en nuestras vidas, pero las maravillas de Dios, quién sabe si las podamos alcanzar a ver si no obedecemos su palabra, ¿verdad? Y no interpretamos conforme la palabra de Dios nos revela. Cuando Dios o cualquier, en este caso una persona quiere comunicarnos algo, trata de que quede claro lo que nos está tratando de decir, ¿verdad?
para poder ejecutar ya sea un favor o ya sea un mensaje, lo que sea, pero tratas de que quede claro lo que tú te dijo. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, ¿tú te acuerdas claramente del mensaje que te dio la persona? Por ejemplo, en la mañana, o ayer, o antier. ¿Te acuerdas claro del mensaje, de todo el mensaje que te dio la persona? Cuando te pidió un favor, cuando te dijo qué hacer o qué no hicieras. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de algo nada más que es clave guardarlo en la memoria para decir, ya me acordé, es que me dijo, ¿qué me dijo? No sé si les haya pasado. ¿Qué me dijo? No me acuerdo. Sí, que tengo que ir a tal lugar. ¿No? ¿Te acuerdas del lugar? Mas no de todo lo que te mostró y te dijo. Pero cuando tú empiezas a escudriñar, a ver, ¿y ese lugar por dónde me tengo que ir? ¿Para dónde me tengo que ir? Si tengo que ir por este lado, y si hago por este lado menos tiempo, tú empiezas a escudriñar. Y en ese momento te das cuenta que había un lugar más recto para llegar que otro. ¿O no les ha sucedido eso? Que en muchas ocasiones, como no conocíamos la dirección o el lugar, te decían, pues vete por este lado y ya ahí vamos, ¿verdad? Pero no conocían otro atajo. Y eso es lo mismo en la palabra de Dios. Leemos las escrituras, sí, pero conoces otro atajo de cómo que las escrituras mismas se interpreten a sí mismas por medio del Espíritu Santo, para que no corras o no vayas en una línea más larga que otra. Dice la escritura en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17 y 18. Efesios 1. ¿Ya lo tenemos? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha hallado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí hay revelación profunda, pero les toca a ustedes escudriñarla. No me va a tocar a mí explicárselas, sino ustedes escudriñarlas. Una, para que el Padre de Gloria os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si tú crees que te las sabes de todas, aquí dice que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Él la da. Y Él lo da a cualquier persona ese conocimiento de sabiduría y de revelación. Decía un predicador, dice, para ir a la congregación necesitas llevar tu Biblia, y si no la traes, quiere decir que se te ha olvidado en tu casa estudiar las escrituras. O sea que ni en tu casa las estudias. El que no trae la Biblia en la mano, el que no trae la Biblia, no estudia las escrituras. Y cuando yo quiero ir a la Biblia y quiero que Dios me revele y quiero que Dios me saque de mis problemas y que Dios me ayude y todo, entonces no hay un diálogo de parte de Dios en nuestras vidas, porque no hay comunicación cotidiana. Cuando hay una comunicación cotidiana, por ejemplo, algo rutinario en la vida de una familia, la comunicación, ahorita vengo, ya me voy a trabajar, ¿qué vas a hacer de comer? Esto, y pues es un diálogo cotidiano, y en ese diálogo pues ya como que se hace rutinario, ¿no? Y hasta sabes qué van a hacer de comer, ya sabes a qué horas va a llegar, ya todo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a pesar de que no hay un diálogo, de que le digas, pues ya sé más o menos a qué horas. Pero ¿qué creen? Que la Biblia no es así como nosotros creemos que se interpreta.
A ver, voy a leer la Biblia. Ay, es que no he tenido tiempo, pero voy a leerla rápido. Ya la leí, ya. Y pienso que con eso ya cumplí. Y pienso que con eso ya Dios me va a revelar en la noche. Ay, Señor, ya nomás espero tu revelación y tu respuesta. Y de repente en la mañana, Señor, y tu respuesta, y la vuelves a leer otro poquito. No sé, espero tu revelación y tu respuesta, Señor. Y no te contesta Dios, ¿verdad? No te contesta Dios. Y el tercer día estás igual, Señor, espero tu revelación y tu respuesta. Y como no te contesta Dios, dices, bueno, está bien, ya, pues, total. Cierro la Biblia mejor y ya no la estudio. No me ha contestado. Y yo ya le pregunté, ya le dije, ya, y nomás no. Y el diálogo, no debe de haber un diálogo entre dos. No debe de haber un diálogo entre tú y Dios. ¿Por qué no ha habido diálogo? Ha habido un monólogo. Tú nada más preguntándole a Dios, Señor, ¿a qué hora me da la respuesta? Pues nunca Dios te va a responder de esa forma. Porque Dios no cumple caprichos. Dios nunca cumple, no es el Aladino de la lámpara maravillosa, o no es la varita mágica en donde de repente tú ya le pedís y Dios ya desaparece el problema. No es así. ¿Sabes cómo es Dios? De acuerdo a las Escrituras, que Él nos enseña. Nos enseña a vivir en santidad. Nos enseña a vivir en los problemas. Nos enseña a estar arriba de las turbulencias, aunque las turbulencias estén en un momento arriba de nosotros. ¿Y cómo vas a aprender todo eso? Sino en los mismos problemas y en las mismas tribulaciones. ¿Sabes lo que hace Dios? Te da juntamente la circunstancia, pero luego te da la salida. Pero la salida, muchos de nosotros la queremos de esas salidas, ¿cómo se llaman? Esas salidas rápidas, donde abres la puerta y te sales. Y no es así. A veces Dios te deja encerrado en el problema para que aprendas que Él tiene el control de todas y cada una de las circunstancias. De acuerdo a su palabra, la revelación que Dios nos muestra es para bendición tuya. Él no necesita nada. ¿Qué le pedirías a Dios? Bueno, cada quien, pero no me conteste nada más. ¿Qué le pedirías tú a Dios? ¿Sabiduría? ¿O le pedirías mucho dinero para comprar sabiduría? No me contesten, ¿verdad? Yo sé que me van a decir sabiduría. ¿Sí o no? Sabiduría. Oiga, sabiduría, tienes todo. ¿Y cómo adquieres sabiduría? Aquí está. Solamente aquí encuentras la sabiduría. Pero cuesta mucho trabajo, Señor, porque tengo que leerla. No puede llegar como un rayo, un relámpago en mi vida, a mi mente, para tener la sabiduría que yo necesito. Y a veces el esfuerzo no es lo que Dios premia, porque sí nos tenemos que esforzar, porque dice esforzados y sed valientes. El esfuerzo no es lo que Dios premia, porque muchos de nosotros, ¿saben qué hacemos? Es que me he esforzado, es que la verdad he echado ganas, es que no valoran mi... No, Dios no creas que va a valorar tu esfuerzo, ni tu trabajo, nada, porque para Él no hay sacrificios ya. Jesucristo hizo un solo sacrificio para siempre. Para Él lo único que quiere es que tú le hagas caso de lo que Él te está diciendo, la obediencia. Cuando obedeces, en una parte de la Biblia nos dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Cuando yo le obedezco la primera vez, Él ya tiene listo tu siguiente hazaña. Digo hazaña en los problemas, ¿verdad? Tu siguiente hazaña, porque ya le creíste y sabes que confías en Él. Y de repente ya sales de esa hazaña y ya te tiene la próxima. Y de repente la próxima, y vas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero muchos a veces vamos como los cangrejos, ¿verdad? Para atrás, y nos quedamos igual. Y queremos que Dios nos revele. Dios no revela así. Dios no nos revela así.
Porque queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, no como Dios nos las está mostrando. Dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 14. 1 Corintios 2, del 10 al 14. ¿Ya lo tenemos? ¿Amén? Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿verdad? Aquel que piensa que todo lo sabe, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿qué dice? Mentalmente, naturalmente, espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Otra vez, las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, no mentalmente, no utilizando mi criterio, no utilizando mi conocimiento, mi astucia, no creyendo que yo me las sé de todas, porque quiero acomodar lo mío a lo que es de Dios, y no es así. Es el Espíritu que acomoda las cosas al Espíritu. Cuando Dios revela, le revela a tu espíritu, no a tu mente. Por eso cuando yo leo la Biblia, mi mente quiere captar lo que según Dios me está revelando, pero no lo vas a entender hasta que tú en el espíritu sientes lo que Dios te está transmitiendo, porque el mismo sentir espiritual que Dios te revela a tu espíritu lo hace ver de una forma particular hacia tu entendimiento, que el entendimiento empieza a claudicar, a mermar y no a elevar. No sé si me comprenden ahí, porque yo creo que entendí lo que Dios me dijo. Entonces mi mente empieza a divagar pensando que esto es lo correcto que Dios me reveló. Pero si nos damos cuenta, dice que es espiritual lo que se revela lo espiritual. ¿Y cómo puedes entender eso? A ver, si yo tengo un espíritu rebelde, si tengo un espíritu flojo, si tengo un espíritu que ni siquiera le conozco a Dios, ni busco a Dios, ni nada, ¿cómo cree que va a revelar Dios al espíritu de esa persona? ¿Cómo? Entonces voy a la Biblia y de repente me dijeron, porque me dijeron que en la Biblia está todo y que tengo un problema y pues que tengo que leer la Biblia, y voy y leo la Biblia y creo que Dios me va a revelar en el momento que yo ya estoy leyendo la Biblia. Y si dice que tengo que escudriñar para entenderla, yo como la leo por encima y no la escudriño, ya me conformé con lo que yo pienso que Dios me está hablando y por eso no lo entiendo. Y luego quiero acomodar las cosas naturales a lo que está sucediendo. Por eso dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero él sí cree que sí las percibe. Dice, no, es que Dios me habló, de veras que Dios me habló. No, Dios me dijo. Es más, mira aquí, me dio la palabra.
Sí, está bien, está bien. Que te lo haya hablado y que te lo haya dicho. Y está bien, porque de esa forma es como, pero ya escudriñaste, ya confirmaste que Dios te lo dijo, ya volviste a reconfirmar que Dios te lo volvió a decir, y le volviste a preguntar para que Dios te haya dicho lo que te dijo. Si ya lo hiciste 1, 2, 3 veces y te lo volvió a confirmar, ahí tú tienes que tener un sentir en tu espíritu de que Dios te está revelando las cosas espirituales a tu espíritu. Pero mientras, puedes sacar tu criterio de que Dios te está hablando y que te está revelando para que los demás, ¿verdad? Los demás hagan caso de la palabra. Si Dios te habla a tu espíritu, ¿para qué Dios te está hablando a tu espíritu? ¿Verdad? ¿No sería mejor que le hablara al espíritu de otra persona? A ver si me entienden. Si Dios te habla a tu espíritu, ¿será para que tú le comuniques las cosas a otra persona? Hay algo ahí muy claro que Dios nos está mostrando, ¿no? Si Dios te está hablando a tu espíritu es porque Él quiere que tú entiendas lo que te está hablando, más no que tú acomodes las cosas a lo que no te está hablando y acomodarlas para los demás. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Malinterpretamos las escrituras y las escrituras nos hacen ver que estamos en lo correcto y tratando de corregir a lo incorrecto, sabiendo que el Espíritu te está hablando a ti. Dice la palabra de Dios, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar en tu vida, lo primero que hace, te transforma a ti. Y ese sí es Dios. Pero cuando tú no aceptas ser transformado por el Espíritu de Dios y quieres transformar a otras personas, entonces no has aceptado lo que el Espíritu de Dios es. Tú quieres acomodar las cosas o interpretar las cosas como según las leímos, ¿verdad? Acomodando no lo espiritual a lo espiritual, sino lo natural a lo natural. Mira, esa persona se está portando bien mal. Ay, pues esta palabra le está cayendo muy bien. Mira, Señor, muéstraselo, hazlo que lo vea, Señor. Hazlo que lo vea esto, porque de veras se está portando bien mal esa persona. Y sabiendo que Dios le está hablando a tu espíritu. Porque dice la palabra, ¿quién conoce? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. A veces hacemos de un capítulo y de un versículo, hacemos nuestra vida, casi la convertimos en lo que Dios nos está mostrando para salir de nuestros problemas. En estos tiempos tenemos que ser muy hábiles para escudriñar las Escrituras, para entender las Escrituras, para saber lo que Dios nos está enseñando y mostrando. Porque los tiempos no son tan sencillos en todas las áreas. Dice que aún los escogidos, fíjense bien, aún los escogidos serán engañados. Ya ves, te lo dije, Señor, te lo dije, ya está fallando ese hermano, te lo dije, Señor, mira esa hermana, ya ves, era escogida, pero ahí está, mira. ¿A quién creen que Dios le está hablando primero? A todos, ¿verdad? Yo leo la Biblia, yo oro y gloria a Dios porque Dios me revela mucho a mí.
aún a los escogidos de Dios, aún los escogidos de Dios, no nos revela. ¿Qué pasó? Es que me queda algo que dices tú allí en el principio de la prédica, tenemos que preguntar para tener preguntar y preguntar y preguntar. Entonces tú dices que cómo puede una persona recibir el mensaje del Espíritu de tu Espíritu para comunicárselo a otra persona. Entonces, ¿qué pasó con estos grandes profetas, como por ejemplo Moisés, que Dios le hablaba para que fuera y se lo comunicara a su pueblo? Si Dios hubiera querido, pues entonces a cada uno personalmente se los hubiera comunicado y no hubiera necesitado a Moisés para esa parte. También, como por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que podamos decir que si no me habla Dios a mi espíritu para comunicárselo, yo considero que entonces no debería de haber prédicas tampoco, porque entonces nada más te habla a ti para que nos comuniques a todos nosotros? Si quisiera Él, nos lo comunicaba a cada uno. Así lo entiendo y pues claro. Es mi pregunta, porque tú hablas en la mañana, que cómo podemos entender si no estamos preguntando. Sí, y eso es bueno. Es bueno, dice la palabra de Dios que el pueblo era de dura cerviz. Dios a todos y cada uno nos ha comunicado y nos comunica y seguirá comunicándole en lo individual a cada persona. Pero muchos de nosotros a veces somos de dura cerviz y necesitamos que alguien nos transmita por medio del Espíritu de Dios lo que muchos de nosotros nos da flojera, muchos de nosotros no entendemos, muchos de nosotros no comprendemos. Y por eso Dios necesita maestros, profetas, apóstoles para dirigir al pueblo. Porque no todos a veces queremos ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Pero Dios en lo individual a todos nos comunica, a todos. A veces que yo soy muy flojo, no entiendo, no quiero, es más, no quiero ni leer. Entonces Dios utiliza profetas para hablarle a su pueblo. Fue lo que le sucedió a Moisés. Fue lo que le sucedió, por ejemplo, a los apóstoles. Dios preparó a todos esos hombres y esos hombres de Dios para que todo el conocimiento que Jesús les dio a ellos fuera transmitido, porque desde tiempos antiguos les estuvo hablando y hablando y hablando y hablando a través de sus profetas y la gente no lo entendía. Dios nos habla y nos revela a nosotros a través de su palabra, que es, dice que la profecía más segura, es la profecía más segura. Y cuando Dios nos revela a nuestras vidas, nosotros a veces queremos entender lo que queremos entender. Por eso Dios permite que haya hombres y mujeres transmitiendo ese conocimiento a través de su Santo Espíritu. No es sencillo porque la palabra de Dios dice no es de interpretación humana, lo acabamos de ver. Entonces, ¿cómo lo interpretaba Moisés? ¿Cómo lo interpretaba Pablo? ¿Cómo lo interpretaba Pedro, Juan, todos los apóstoles? ¿Cómo lo interpretaban? Si no es de interpretación humana, ¿no? La interpretaban por medio del Espíritu. ¿Y quién tiene el Espíritu? De Dios. Todos. Entonces quiere decir que Dios nos puede revelar y nos revela a todos. Pero no hay ahí el conocimiento de lo que necesitamos. Sí entiendo esa parte de que a los que pues están recién nacidos también tienen que tener Dios sus métodos para que puedan enseñarles. Por lo que dices tú, a lo mejor todavía no saben cómo y eso, porque también Tito dice que los ancianos le enseñen a los nuevos y las mujeres ancianas igual a las jóvenes. Entonces, ¿cómo les puedes enseñar en esa parte? Pues solamente el Espíritu de Dios que habita en ti, poderles mostrar conforme a tu luz que sale de ti, de que está el Espíritu, a las demás personas. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios está en ti, de cada uno de nosotros. Dice, aviva el fuego que está en ti, o sea, aviva el Espíritu de Dios. Muchos de nosotros tenemos el Espíritu Santo dormido. No el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre por medio del Espíritu, que no le permitimos al Espíritu de Dios que crezca en nuestras vidas. Por medio de otros hombres o mujeres que tienen el Espíritu de Dios avivado, es lo que hace que los demás, en el caso de Pablo, hizo que levantara al pueblo de Corintios, porque dice, aviva el fuego que hay en ti. Y eso hizo que los hombres y mujeres en esos pueblos se levantaran, porque ellos solos no podían. Acuérdate que hay una lucha muy grande y todos estamos luchando en contra del enemigo, ¿verdad? Y el enemigo siempre te va a poner trabas,
te va a poner tropiezos, va a poner situaciones que no leas, que no comprendas, que no veas. Y para eso Dios ha preparado hombres y mujeres. Pero en sí, en lo individual, porque la salvación es personal, así lo dice la Escritura, que todos en lo individual nos tenemos que salvar. Por eso Dios en algún momento nos habla a todos en lo individual. Ya si yo no quiero y soy flojo de leer y no querer, entonces Dios manda a hombres a reprender o a enseñar o a corregir. ¿Por qué? Porque la verdad muchos de nosotros no buscamos a Dios como debería de ser. Y esa es la enseñanza que Dios nos ha dado a todos y cada uno de los que predican, a todos y cada uno de los maestros, a todos y cada uno de las personas que Dios ha usado para que se levante el pueblo. Y lo dice muy claro en el versículo que leímos, dice en el versículo 12 de Corintios, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y lo dice, ¿para qué? Para que nosotros veamos cómo poder ir corrigiendo esa parte de que que somos flojos para querer aprender. Somos flojos y queremos que las cosas sucedan de acuerdo al espíritu que creemos, ¿verdad?, del hombre, que nos sucedan. O sea, acomodando las cosas naturales a lo natural y no lo espiritual a lo espiritual. Pero está bien la pregunta y espero que todos lo hayan comprendido en esa pregunta, ¿no? Juan capítulo 14, versículo 26 nos dice, Juan capítulo 14, versículo 26 nos dice, ¿ya lo tenemos? Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Él dice, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí puede ser una explicación a lo que Raúl preguntaba. ¿Cómo usa Dios a los hombres? Pues por medio del Espíritu Santo. Porque dice que que el Padre va a enviar y Él os enseñará. ¿Quién va a enseñar? El Espíritu Santo, no el hombre. El Espíritu Santo por medio del hombre. Y si se dan cuenta, ese pasaje es como una extensión de lo que Dios nos muestra en Efesios, lo que leímos, en Corintios 2, es una extensión. ¿Por qué? Porque en este versículo dice, en el que leímos de Juan 14, 26, dice, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará. ¿Se acuerdan? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, yo lo puedo leer, ¿están de acuerdo? Yo lo puedo leer, pero mi mente pues está en las cosas del mundo, problemas, circunstancias, vida, todo, y de repente, híjole, no puedo, y de repente el Espíritu Santo te pone una palabra, ¿no? Y esa palabra viene a tu mente y es cuando a veces no le hacemos caso. Yo lo que les decía, no somos guiados por el Espíritu, sino seguimos en el mismo problema, en la misma circunstancia, metidos tanto que el Espíritu de Dios ya nos reveló algo para que poder salir de la circunstancia, pero no le hacemos caso. Le hacemos más caso a la circunstancia que al Espíritu de Dios. Y uno de esos grandes casos, yo creo que sí se les ha venido a la mente, cuando hay problemas o circunstancias en la vida, ¿no? O en nuestra familia, y de repente nos llega a la mente o a la memoria el pasaje en donde dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y tú empiezas, pues ¿qué dominio propio? Pues lo que tengo es el problema y ahorita no me interesa nada, y no somos guiados por el Espíritu, sino por lo que yo siento, lo que yo les decía. Yo siento que ese problema me está rebasando mi tranquilidad, mi paz, mi seguridad, todo. Entonces yo quiero ponerle a ese problema
más sabiduría humana que la sabiduría de Dios. Y es cuando no vamos abiertos nuestros ojos al conocimiento de lo que Dios nos dice. Aquí Dios nos está revelando y nos está diciendo que el maestro es el Espíritu de Dios. A través de él, los hombres y mujeres son utilizados de una forma especial para que todas las cosas que nos quiere revelar sean reveladas por medio de los hombres. Por medio de la palabra, aquellos que no tenemos a veces el tiempo de poder leer la Biblia, pues por eso Dios utiliza a los hombres para que también pueda ser revelada. Cuando tú quieres que Dios te empiece a revelar, yo te puedo decir, te voy a dar pues 5 puntos de vista. Si tú los quieres tomar y los quieres considerar, adelante, ¿verdad? Y si no los quieres considerar, pues tú también ya sabes. Pero esos puntos de vista te van a ayudar muchísimo para que Dios te empiece a revelar más y poder entender más las Escrituras, porque es ahí en donde está el conocimiento de Dios. Tú tienes que aprender a leer, ese es si quieres ponerlo como punto número 1, tú tienes que aprender a leer fuera de tu interés la Biblia. No sé si me entiendan. O sea, no leas la Biblia porque tienes necesidad, porque te hace falta, porque eso sientes que te da paz. No, tú lees la Biblia porque vas a buscar a Dios y vas a encontrar a Dios en la Biblia. Ahí, léela por ese sentido. O sea, trata de que tu mente no sea lo que siempre ha leído, tu devocional. Todos los días, ya leí Romanos, ya leí Crónicas, ya leí Pedro, Juan. No, ahora tú léela de una forma en donde ese interés no sea personal, sino que sea un interés hacia Dios, ¿verdad? Para que ese conocimiento que tú adquieras sea diferente al conocimiento que adquieres cuando lo buscas por tus propias necesidades. Número 2, busca las palabras o los pasajes bíblicos o capítulos o libros que no has leído nunca. Hay veces que leemos más ciertos libros porque ya los tengo aquí, pero busca libros en la Biblia, son 66. De los 66 trata de leer libros que no has leído. Y eso te va a empezar a abrir otro panorama de lo que Dios te muestra. Aunque todos concuerdan y todos son, todos van compatibles de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Y buscar esa relación con Dios es como cuando tú tienes una relación, por ejemplo, con tu cónyuge, tus hijos y demás. Algunas cosas ya las conoces de él o de ella, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empiezas a buscar más de él o de ella? Pues empiezas a conocerle más, ¿no? Y empiezas a hacerle preguntas, no las de todos los días, ¿cómo te fue? ¿Cómo te trabajas? No, oye, ¿ya estudiaste esto? Oye, necesito que te metas más en esta situación. Entonces, eso es conocer más a Dios. Entre más rebusques las Escrituras en otros libros que no vayan siendo nada más de nuestro interés, es que me gustó Romanos, es que me gustó Lucas, es que me gustó no, libros que no hayas leído y que Dios te esté mostrando para que vayas y lo empieces a conocer más y tu vocabulario y tu forma de pensar cambie. Si tú aprendes otras cosas, vas a aprender nuevas cosas, a actuar de diferente forma, ¿verdad? Pero si sigues siendo el mismo, nunca va a haber cambios. Trata el tercer punto, trata de conversar con personas que te hablen de la Biblia y que hayan leído la Biblia y que de alguna forma te transmitan conocimiento o te den sabiduría de lo que están leyendo. Oye, ¿y por qué leíste esto? ¿Y cómo lo leíste? ¿Y de qué forma? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Sí? Traten de hacerlo. Porque si seguimos la misma rutina, es los mismos comentarios, la misma forma de pensar, el mismo criterio, la misma manera de vivir, y eso no va a traer gran bendición a tu vida.
tú quieres conocer más a Dios, quieres que Dios te revele, quieres que Dios te muestre, empieza a hacer estos puntos. Y otra cosa, hazle muchas preguntas a Dios. Dios no se va a enojar. Hazle muchas preguntas a Dios. Pero es más, hazle una lista de 100 preguntas todo el día. Te va a ayudar para 2 cosas. Es más, hazle una lista de 1000 preguntas. Y eso te va a ayudar para 2 cosas. Una, para que te entretengas más en el día y no estés pensando en puras tonterías. Hazle preguntas a Dios. Pero preguntas, ¿verdad? Y 2, vas a adquirir más sabiduría a través de las preguntas que tú le hagas. Eso va a traer gran bendición a tu vida. Y por último, lo que tienes que hacer, cambia tu rutina. Cambia tu rutina. Si puedes en todas tus áreas, hazlo. Pero sí te invito a que cambies tu rutina en leer la Biblia y en la forma de orar. Cámbiala. Si tú te levantabas a las 5 de la mañana y leías la Biblia, pues no sé, un capítulo y de repente ya te volvías a dormir y todo, pues ya no la hagas así. Cambia la rutina, no sé cómo tú quieras hacerlo. A lo mejor a las 3 de la mañana te levantas y empiezas a caminar por toda tu casa, a bendecir a tus hijos, a tu familia y todo, y te vuelves a dormir, ¿verdad? Y si no, pues por lo menos a las 6 de la mañana, no sé, la rutina de cada quien, ¿verdad? Te paras, empiezas a orar, a leer la Biblia y empiezas a preguntarle a Dios. O sea, cambia la rutina, la forma de ver las cosas. Y eso va a hacer que conozcan más a Dios. Dios te va a empezar a revelar, porque Dios dice que revela lo espiritual a lo espiritual. Como tú estás siendo espiritual preguntándole todo eso, Dios te va a contestar. Dios te va a contestar. Ahora, si Dios te contesta, ten cuidado. Ten cuidado, ¿Por qué? Porque si Dios ya te contestó dándote la respuesta, tú tienes que obedecer. Si no obedeces, entonces Dios nuevamente va a callar por amor. Porque va a decir, bueno, ya me pidió, estuvo orando, me pide la respuesta y se la doy, y no la ejecuta, ¿cómo para qué? Por eso te digo, ten cuidado, porque la obediencia es lo mejor que Dios quiere para que nosotros podamos recibir la revelación todos los días. Todos los días. No es necesario a veces que leas todo un capítulo o 3 capítulos o 5 capítulos. Miren, he aprendido yo. A veces yo sí leo 3 capítulos, a veces 2 capítulos, no leo todo así monótono. A veces agarro un estudio, a veces nada más leo un versículo. O sea, no soy así como muy autómata. Y de repente en un día no leo nada, pero mi mente está trabajando en los versículos de la Biblia. O sea, trato de ser diferente. Pero para mí lo que me ha dado de cierta forma resultado es leer un versículo y tratar de tenerlo aquí. Se me olvida, créanlo que se me olvida, no soy así muy hábil en la mente. Pero trato de tenerlo aquí. Trato de tenerlo en todo el día. ¿Qué me dijo Dios? Ah, sí. ¿Y qué me dijo de esto? ¿Y qué me dijo de esto y esto? Y en todo el día. Y eso ha hecho que yo, por lo menos, mis pensamientos los pueda sacar muy fácil. Mis pensamientos negativos. Porque se vienen los problemas y de repente, ¿qué me dijo Dios en la mañana? Ya se salieron los pensamientos negativos. Utiliza estrategias para que Dios te revele. Utiliza maneras y formas de comprensión de parte de Dios en la Biblia. O sea, comprensión me refiero cuando tú lees, tienes que comprender lo que Dios te está mostrando. Con un solo versículo pequeñito, el que tú quieras, es más que suficiente para lo que yo les decía, para que la interpretación de la Biblia sea en tu vida.
Un solo versículo. Y ahí se está revelando Dios a tu vida. Cuando tú interpretas la Biblia de esa forma. Cuando yo no la interpreto de esa forma, entonces Dios no se está revelando. Se está revelando el espíritu del hombre, se está revelando mi yo y lo que yo quiero hacer y decir. Que Dios nos dé sabiduría y comprensión de su palabra para que crezcamos en el conocimiento de Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la gran oportunidad que nos das de revelarte a nosotros a través de tu palabra. Gracias por la bendición y la provisión de este pan de vida que tú nos das. Que nunca falte el pan en nuestras casas, en nuestras mesas. Principalmente esa palabra que necesitamos todos los días, en la cual tú nos fortaleces, nos bendices, nos ayudas, nos levantas, nos animas, en la cual tú siempre has sido fiel, justo, verdadero. Necesitamos, mi Dios, necesitamos de ti. No sabemos caminar sin ti, no somos nada sin ti. Tú nos has enseñado y tu palabra nos lo ha mostrado y aparte de que nos lo ha mostrado, enséñanos a vivir, porque dice que todas las cosas vienen por ti y para ti. Y si tú nos hiciste a nosotros, Señor, tarde o temprano vamos a llegar a ti. ¿Y qué cuentas te vamos a dar? ¿Qué es lo que vamos a decir frente a ti? ¿Cuál justificación, cuál pretexto delante de tu presencia? Yo creo que no va a existir ninguno, y en ese momento tú nos vas a recordar todas las cosas que el Espíritu Santo nos vino a traer a nuestra mente y no le hicimos caso. Padre, ayúdanos a fortalecer ese corazón, esa alma, ese espíritu para seguir luchando, para seguir fortalecidos y fortalecernos en todo lo que tú estás haciendo. Pero sobre todo, mi Dios, en estos tiempos, que tú te reveles a tu pueblo, que tú te reveles a tus siervos y siervas, y que sea de gran oportunidad y de gran bendición el poder escuchar, atender tu palabra en los momentos que más necesidad hay, porque hay escasez y hambre y sed de justicia. Gracias, Padre, por tu bendita palabra y por tu gracia y favor que nos has dado. En el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, hermanos. Bueno. Hola, buenos días. Pues la palabra estuvo muy clara hacia nosotros, cómo poder entender la palabra de Dios. Me recuerdo ahora de dos policías que iban y escuchaban la prédica, escuchaban el evangelio, pero uno no entendía y le costaba mucho trabajo entenderlo. Y le decía a Dios, es que yo no puedo entender lo que me quiere, cuál es mi propósito y para qué estoy escuchando tu palabra. Y el otro, por más que le ayudaba, pues él no entendía. Pero una noche él le pidió que por favor le revelara a Dios cuál es su entendimiento, y le dio la palabra de Gálatas 5:13, donde menciona que amarnos unos a los otros. Al día siguiente los asignan hacia las Torres Gemelas, y pues ya recuerdan ustedes que las Torres Gemelas se iban cayendo. Los dos amigos estaban en el mismo piso, bajaron por las escaleras, y cuando ya llega no el amigo que le pidió a Dios el entendimiento, sino el otro amigo, voltea y ya no está ese amigo. Entonces el jefe le dice, no regreses. Dice, pues si regresas yo creo que él ya está muerto, ya no regreses por él. Y pues no sé, tuvo un sentir y regresa por su compañero, y ya después ve el jefe que viene el joven con el otro, y lo viene cargando y le dice, te dije que pues, le ibas a encontrar muerto. Dice, pero valió la pena, dice, porque cuando regresé lo encontré vivo. Y él me dijo la misma palabra que Dios me había dado, que era amar uno a los otros, entre nosotros como hermanos. A veces nosotros nos olvidamos de poder entender y regresar por el hermano y ver que está cayendo un poquito o se está equivocando, y nos encargamos más de juzgarlo y criticar lo que está haciendo mal, que entender que Dios lo que quiere es que nosotros podamos ayudarle, edificar y orar por ese hermano. Yo creo que pues, el poder entender la palabra de Dios nos va de forma personal, cada uno de nosotros poderle darle un significado en base a lo que Dios nos va guiando en ese camino.
Que Dios nos bendiga, hermanos. Este mensaje pues estuvo muy claro para nosotros. Nada más para comentarles que el cambio de fecha del retiro de mujeres es para el día 30 de abril. Ya es seguro para el día 30 de abril. El costo no podemos sacarlo porque ahorita es unas semanas de alta, demanda alta en cada uno de los lugares donde podamos solicitarlo. Entonces los costos pues tenemos que ajustarlos a un precio que no sea tan alto, y estamos tratando de que sea no un presupuesto tan alto para que no sea un costo muy alto para ustedes, porque esta semana pues es altísima. Ya ven que es Semana Santa y todas estas fechas pues se elevan los costos. Entonces tratamos de buscar esa parte que se ajuste a que no sea tan caro, pero de que es el día 30 de abril, el primero Dios, será ese día. Entonces, pero sí requiero que se vayan anotando, hermanas, porque sí hay un límite hasta el día 23 de abril que yo pueda anotar, porque precisamente para hacer ese presupuesto pues requerimos saber cuántas personas van. Si yo calculo 30 personas o 30 mujeres que van a ir y las anoto y hago el presupuesto a esas 30 personas, y después 10 me dicen, no, ¿sabes qué? Que ya no voy. Tengo que recortar y reajustar el costo del viaje para que se pueda incrementar el costo. Entonces no creo que no sea justo, ¿no? Pero de aquí al 23 de abril, les repito, hermanos, el día 23 de abril se cierra el poder inscribirse, y ya no podría yo inscribir a nadie más, porque hasta ahí haríamos el presupuesto. Entonces les pido, hasta el día de hoy solamente 2 personas me han dicho que sí van. Digo, por fe, yo sé que ustedes sí van a ir, pero también ustedes ya tomen esa fe como que sí voy. Y dicen, es que yo por fe sí creo, pero quién sabe si vayan. Entonces les pido, hermanos, que se puedan inscribir, por favor. Les agradezco mucho y que Dios los bendiga. Oramos por las ofrendas con la hermanita Blanca.